Bueno, entonces yo quiero que cierre sus ojos por un momento, por favor, me acompañe en una oración antes de iniciar y que usted genere expectativa en cuanto a lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Lo más importante de todo lo que hemos hecho y lo que va a suceder de aquí en adelante es que tú eres el centro y que tú has originado todo, Señor. Nos salvaste, nos diste la disposición de buscarte, pusiste en nuestro corazón el estar en esta iglesia. Luego, Señor, con el pasar de los días nos has hecho venir a congregarnos jueves tras jueves, domingo tras domingo, y sabemos que todo es con un propósito particular, Señor. Te pedimos que pongas paz en el corazón, te pedimos que pongas quietud en nuestro espíritu, porque cada uno viene con muchas cosas que lo agobian, Señor, y es lo que tú me has enviado a hablar. Así que yo te pido que traigas paz, reposo, Señor, y una nueva visión de lo que viene, Señor, del porvenir, del futuro, pero también del presente, porque tú eres un Dios que está vigente. Como dice tu palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, creemos que tú estás en medio nuestro. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien. Entonces, resulta que para mí los jueves son muy, pues bueno, todos los días son especiales, ¿no? Pero en cuanto al predicar o al tema de hablar del Señor, los jueves son especiales porque la primera vez que prediqué aquí en la iglesia fue un jueves, el 1 de mayo del 2014. Lo tengo muy presente. Así que para mí los jueves son especiales y espero que este día sea igual de especial a ese y a los que vienen. Amén. Entonces quiero que hablemos, no sé si ustedes vieron en Facebook y en las redes que el pastor mencionaba el título del mensaje. No sé si alguien lo recuerda, ¿sí? ¿Cómo era o cómo es? Dos maneras de esperar. Así que vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, conforme a lo que estos versículos nos van a enseñar, que hay dos formas de esperar en Dios. Dos tipos de personas que pueden esperar en Dios y que obviamente obtendrán resultados diferentes. Pero primero quería hablarles acerca de un alpinista. Voy a leer algunas partes y luego lo demás lo voy relatando. Este alpinista estaba desesperado por conquistar la cima de una montaña muy alta. Entonces inició su travesía después de haberse preparado durante mucho tiempo. Pasaron muchos años. Pero resulta que él quería la gloria para él, es decir, jactarse de lo que iba a hacer y que los demás lo aplaudiesen, sus compañeros, cuando lo lograra. Así que subió sin compañeros, se atrevió a subirse solo. En ese deporte extremo de escalar, pues por lo general no se debe subir solo, ¿verdad? Por si llega a suceder algo. Así que el afán por subir lo llevó a continuar. Cuando ya no se podía ver nada, digamos había sobrepasado el límite donde las nubes ocultan todo, empezó a ver que todo era oscuro y no había mucha visibilidad. Y subiendo por un acantilado, dice el relato, porque es un relato que es tal cual, a solo unos pocos metros de la cima se resbaló y se desplomó en el aire, empezó a caer, a descender. Y en ese momento se empezó a angustiar, se empezó a preocupar y empezaron a pasársele por su mente todos los buenos momentos y los malos momentos. No sé si usted ha tenido esa oportunidad de estar cerca de la muerte y usted empieza a pensar lo bueno que ha hecho, pero sobre todo empieza a pensar más en lo malo que ha hecho y en las cosas que no se han solucionado, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Nadie aquí ha estado cerca de la muerte. Levántenme la mano a alguien que haya dicho yo he estado a punto. Somos varios que hemos estado al borde de ese momento. Y mientras iba cayendo, entonces empezó a gritar desesperado. Y obviamente, como hemos hecho muchos de nosotros, aun cuando no conocíamos del Señor, empezamos a hablar con Dios. Yo me acuerdo que mi oración o mi manera de acercarme a Dios era el Padre Nuestro. Entonces cada cosa mala que pasaba era Padre Nuestro para aquí, Padre Nuestro para allá. Y era la única que utilizaba. O ¿cómo se llama? Persinarse. Entonces empezó a orar o a hablar con Dios y dice: ayúdame, Dios mío. Y de repente sale una voz del cielo y contesta: ¿qué quieres? Entonces la respuesta de este deportista fue: sálvame, porque voy a morir. Y le pregunta a Dios de nuevo: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? A lo que él responde: por supuesto. Y entonces Dios le dice: suelta la cuerda que estás sosteniendo muy duro. Había una cuerda que él tal vez no se acordaba, pero había puesto como un arnés para que lo sostuviese en caso de que llegase a resbalar, ¿verdad? Y Dios le dice eso: suelta la cuerda. Y cuando Dios le dice suelta la cuerda, se asustó más y se agarró más fuerte de la cuerda y no la soltó. Ahí termina el suceso por ese día, pero al día siguiente sus compañeros van a mirar y el hombre está congelado, o sea, muerto, y a tan solo 2 metros del límite, o sea, de la superficie, solamente a 2 metros. Si se hubiese soltado,
Dios lo hubiese guardado, a 2 metros probablemente no hubiese muerto. Además, Dios le estaba diciendo que lo iba a guardar. Y así nos sucede a nosotros. Tenemos las promesas del Señor, que la mayoría están aquí, la palabra profética más segura, pero nosotros dudamos y desconfiamos. Y por lo general desconfiamos porque aunque la Biblia es algo bueno y viene por parte del Señor, es decir, Él nos la ha dado y nos la ha presentado, si nosotros no la sazonamos con oración, la Biblia se vuelve un libro común y corriente. Por eso vemos tantas personas que son teólogos y saben mucho aquí, pero no pueden hablarnos de una experiencia con Dios, decir Dios hizo esto conmigo, mientras que de pronto muchos de nosotros sí, aunque no seamos teólogos, porque en ocasiones hemos puesto toda nuestra esperanza en Dios. Amén. Entonces, definitivamente nosotros debemos y podemos esperar en Dios. Muchos de nosotros hoy día estamos esperando en Dios por algo particular, y es a lo que yo quiero llevarlo, que usted a partir de este momento en adelante empiece a ver este mensaje de manera personal, y aquello que usted está esperando lo compare con todas las actitudes que vamos a ver aquí. Pero solo hay una forma de esperar correctamente. Siempre habrá una forma de hacer las cosas, y es la manera correcta. Si lo hacemos a medias, medio lo que es correcto, no va a funcionar o no vamos a recibir el resultado. Así que vamos a ver quiero hablar primero de la forma incorrecta y de una persona que hizo las cosas de una manera incorrecta. Me voy a apoyar para esto y quiero que usted me acompañe en Hebreos capítulo 6, versículo 15. Es un hombre que usted y yo conocemos mucho, es decir, lo hemos escuchado mencionar. Hebreos capítulo 6, versículo 15. ¿Están listos? Bueno, está bien, no. Amén, ya, listo. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿De quién creen que nos está hablando aquí el autor de Hebreos? De Abraham. Por allá dijeron así en medio de un susurro: Abraham. Muy bien, está hablando acerca de él, de Abraham. Y dice la Biblia: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero resulta que antes de él aprender a esperar con paciencia, actuó con desesperación, actuó con afán, esperando o tratando de ayudarle a Dios en el cumplimiento de una promesa que ya Dios le había dado de antemano. Y dígame si usted y yo no hemos actuado en muchas ocasiones así, en las cuales Dios nos da una palabra y empezamos a ayudarle, y golpeamos puertas donde Dios no nos ha mandado a golpear, decimos palabras que Dios no nos ha mandado a decir. Y es lo que quiero que veamos en la vida de Abraham en esta noche. Ya vimos lo que dice aquí Hebreos, relatando acerca de él, pero recuerde que esto se habló muchos años después de que él falleció. Ya no estaba en él vigente, o no estaba existiendo, no estaba con vida. Y me gusta hablar de esto porque a veces nosotros vemos a los hombres de la Biblia y los vemos perfectos, o hay, sobre todo no tanto nosotros, pero sí las personas que no conocen a Dios o no se acercan a la Biblia, y dicen: todo lo que allí está habla de perfección, de cosas buenas, de bienestar, de paz. Y resulta que no es así. Si hacemos un estudio en cuanto a porcentajes, un alto porcentaje de la Biblia habla de cosas malas y de malos comportamientos o las malas conductas de los hombres que Dios se determinó a utilizar. Por eso es que a veces nosotros no debemos darnos tan duro, aunque obviamente perseguimos la santidad, pero aquí está el espejo supremo, que es donde nosotros nos podemos ver tal cual somos, y cada actitud de cada hombre en la Biblia nos revela nuestro corazón. Entonces vamos a ir a Génesis 16 y vamos a ver qué hizo Abraham junto con su esposa antes de aprender a esperar pacientemente, porque no nacieron aprendidos, no eran perfectos. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6 vamos a leer. Cuando lo tenga, diga amén para empezar a leer y que usted de pronto no se pierda. Bien. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Él era muy obediente en extremo. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú
y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, tratemos de recapitular qué es lo que pasa aquí. Si usted puso atención al relato, dice la Biblia que Abraham hace eso, Abraham 10 años después de estar viviendo en Canaán. Recuerde que en el capítulo 12 Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra, al lugar que yo te mostraré. Inmediatamente después de eso le da la promesa, le dice: te voy a dar un hijo y te engrandeceré, serás bendición, y todo lo que usted y yo conocemos. Resulta que claramente, aunque en estos versículos no nos diga que él tuvo una conversación con su esposa acerca de la promesa que Dios le había dado, muy probablemente es un 100% seguro que él había compartido con su esposa la promesa. Ella sabía lo que Dios le había dicho, por lo tanto ella se apresura al pasar tanto tiempo, aunque la Biblia no sea específica en años, pero ya había pasado un tiempo considerable en el cual ella se empezó a desesperar. En esa época, en la antigüedad, el no tener hijos era una maldición, lo dice la palabra ahí, afrenta, era la palabra que se utilizaba, digamos la más cercana. No pasa como hoy en día, que muchos de nosotros o muchos de los hijos que ustedes tienen dicen: no, yo no quiero tener hijos, eso es una herida abierta, ¿para qué hijos? Puedo tener un perro, un gato. Por ahí algunos hacen con la cabeza así y están de acuerdo en no tener hijos, pero ese no es el punto en este momento. El punto es que vemos en Hebreos que se nos habla de un hombre que esperó pacientemente la promesa, pero no lo hizo desde el principio, se equivocó, y cometió errores así como nosotros cometimos errores, o los estamos cometiendo. Nos estamos apresurando creyendo que necesitamos levantar nuestra economía, entonces por lo tanto tenemos que hacer diversas cosas para que Dios nos bendiga por medio de eso. Pero hay una gran diferencia entre uno ser una persona natural y ser una persona espiritual o un hijo de Dios. El natural hace todo lo que quiere y lo hace a su antojo. El hijo de Dios, Dios le va a poner límites y lo va a disciplinar. Y a veces usted se ha preguntado o se está preguntando: ¿por qué esto que yo estoy haciendo no funciona si es lo correcto? Emprender un negocio es lo correcto, hablarle a una persona, a X persona, es lo correcto. Puede que sea lo correcto a nuestra manera de ver, de manera natural, pero espiritualmente usted está completamente seguro, 100% seguro o segura que es lo que Dios le está mandando a hacer, o realmente es otra la vía que debe tomar. Fue lo que le pasó aquí a ellos. Lo correcto era tener un hijo, pero lo incorrecto es que Dios le había dicho que era con su esposa, y por medio de ese hijo lo iba a engrandecer, no por medio de otro hijo. Entonces hay algunos detalles ahí en esos versículos que ya leímos. Dice, por ejemplo, Sarai le dice a Abraham: esa mujer me está generando afrenta, como ahora está embarazada, se cree más que yo porque yo no puedo tener hijos. Eso pasa cuando nosotros queremos ayudarle a Dios y no sabemos esperar. Vienen conflictos familiares, conflictos en las relaciones, por apresurarnos y querer ayudarle a Dios cuando no es el tiempo. Más adelante vamos a ver, de hecho de una vez, si quiere podemos ir a Génesis 18, y ahí hay algo importante que me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo. 18:14, Génesis capítulo 18, versículo 14. Amén, muy bien. Vamos a leer juntos. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Está hablando Dios con Abraham y le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahí nos damos cuenta que lo que hicieron primero, el hijo que tuvo él con Agar, que se llamó Ismael, no era el plan de Dios. Aunque Dios eso lo pasó por alto y continuó con la promesa, mantuvo vigente lo que un día había dicho. Le dice aquí: al tiempo señalado vendré y Sarai tendrá un hijo, Sara tendrá un hijo. ¿Sabe usted cuál es el tiempo señalado para su vida? Usted probablemente no está esperando un hijo, o tal vez sí. Cada caso es muy particular, pero cada uno de nosotros está esperando algo, pero a veces como que lo esperamos de una manera un poco abstracta. No sabemos a veces ni qué queremos, ni cómo lo queremos, ni cuándo va a llegar, porque no nos hemos dedicado en buscar la voluntad de Dios para esa área específica, y nos dejamos llevar por las circunstancias. Entonces tenemos un cliché que es: si algo viene de Dios va a traer paz. Entonces, ¿qué digo yo? Puede que sí, pero puede que no, porque en este mismo instante a mí Dios me está demandando cosas que no me generan absolutamente nada de paz, pero yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Así mismo le pasa a cada uno de ustedes. Hay momentos de la vida donde las decisiones que Dios nos manda a tomar no vienen acompañadas ni de un 1% de paz,
pero es lo correcto, es el deber ser. Por eso no debemos encasillar a Dios en que si es algo que viene de Él, viene con paz. A veces sí, pero ahí es donde aplica el discernimiento y la relación personal con el Señor. ¿Qué tal que usted sienta paz en algo y se confía que esa paz viene de Dios y resulta que se terminó equivocando y la espera que tenía o lo que estaba anhelando de parte de Dios se tome 5 años más, 8 años más por no haber consultado? Es importante que nosotros busquemos un consejero, nosotros abramos nuestros oídos espirituales para que Dios nos diga qué esperar, cómo esperarlo y cuándo esperarlo. ¿Amén? Entonces, el tiempo señalado. Si había un tiempo señalado para Abraham y Sara, hay un tiempo señalado para nosotros en lo que estamos esperando. Y esperar a nadie le gusta, ¿cierto? Usted va a un consultorio para una cita o va por esos sitios donde le dan turno y usted llega a un momento donde empieza a sudar, se empieza a enojar, ya que lo miren le desespera, le da mal genio, no quiere que le hablen, déjeme solo, porque esperar no es grato. Pero resulta que Dios necesita enseñarnos a esperar para poder vivir una vida más cercana a Él, más susceptible a su voluntad. Amén. Así que ahora, habiendo hablado de Abraham, que no me quería detener tanto en él, vamos a entrar a ver la forma correcta por medio de un salmo y del autor de ese salmo, que es el Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, vamos a leer del versículo 1 al 5, aunque con el pasar de los minutos lo vamos a ir desglosando más y más. Dice la palabra del Señor allí: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Entonces, creo que usted tiene claro que cada uno de los salmos, o en su gran mayoría, son oraciones, cánticos en oración de hombres de Dios. En su gran mayoría, en su extensión, David fue el que más escribió. Era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que David era un hombre adelantado en los tiempos. A los tiempos que él vivía, él estuvo adelantado, porque percibía al Mesías de una manera diferente a los demás. Sabía de la venida de Jesús y tenía información que los demás no tenían. Por eso escribió muchas profecías mesiánicas acerca de la venida de Jesús. Pero más allá de eso, me llama la atención es la integridad, la honestidad. Más que la integridad, digamos la honestidad y la transparencia de David para hablarle hacia Dios y hablar hacia sus semejantes. Aunque por lo general usted ve en los salmos, en la parte superior sale el título y dice, por ejemplo en este dice al músico principal, Salmo de David. Hay otros como el Salmo 51 que lo vamos a ver ahorita, que dice Salmo que escribió David cuando pecó con Betsabé. Y como que la Biblia, la Reina Valera, la versión que tenemos, nos da un panorama de lo que vamos a hablar. Aquí no se dice, pero hay un comparativo con el Salmo 70, que usa muchos versículos parecidos al del Salmo 40. Y cuando yo empiezo a leer este salmo, percibo no a un David que, más allá de estar viviendo una situación particular, es un hombre que ha sido procesado por diferentes circunstancias de la vida, ha sido golpeado, se ha tenido que refugiar, se ha tenido que esconder porque estuvieron persiguiéndolo para matarlo. Entonces es un hombre que ha vivido diversos procesos de Dios que le han enseñado a esperar pacientemente. De hecho, si miramos el Salmo 70, o si lo mira usted más adelante con atención, se va a dar cuenta que hace referencia como una persona hablando en su vejez. Cuando usted lea los salmos, no se enfoque en que están como están escritos, eso es cronológico. No es cronológico. Y entonces vemos un hombre que aprendió a esperar pacientemente, cosa que Dios nos quiere enseñar a nosotros en este tiempo. Yo cuando llegué, no sé si a usted le ha pasado, a los que han tenido de pronto la oportunidad de predicar o algo así, usted ora y le dice: Señor, úsame y dime lo que tengo que decir. Y cuando Dios le dice o le confirma, usted está convencido de lo que tiene que hablar, hay un grado de duda
entre ¿será que sí es eso? Y empieza entonces de pronto usted a analizar la cara de la gente. Por ejemplo, si va a hablar de fe, empieza a ver si la gente está cabizbaja. Si va a hablar de gozo, entonces pondría uno alabanzas que suban el ánimo de las personas. Y entonces me pasó que cuando llegué a la iglesia y no había nadie, sentí que realmente era lo que tenía que hablar, y eso me dio un poquito de tranquilidad. Y no es porque uno diga, porque yo hubiese podido decir todo el mundo espera algo, entonces por lo tanto hablemos de eso. No lo hice así. Hace como 20 días Dios puso eso en mi corazón y no me dijo, o no fue leyendo el Salmo 40, sino vino a mi mente pacientemente. Me acordé de una canción que le gusta al pastor, que la hemos cantado, de Freddy Rodríguez. Entonces todo eso me empezó a rondar la cabeza. Y muchos de nosotros estamos viviendo circunstancias tan difíciles, tan fuertes, que lo que hacemos es ya no vamos y confiamos en Dios y nos expresamos como lo haría David: pacientemente esperé, y como en otros salmos, sino que empezamos a discutir con Él, a pelear. Señor, tú te equivocaste, no tienes la razón, lo que estamos haciendo, lo que nos mandaste fue lo incorrecto. Y vamos a ver cómo cuando hacemos cosas que a nuestro parecer son incorrectas, para Dios es lo mejor y lo necesario. Así que empecemos viendo la primera parte: pacientemente esperé a Jehová. Vamos a ver esa primera parte. Ya les dije, Dios se lo había enseñado y en diversos procesos lo hizo aprender para que su corazón no se envaneciese, no se convirtiera en una persona altiva. Y vamos a empezar, o les voy a hablar acerca de los 3 momentos donde Dios unge a David. Recuerde que David, aunque es ungido cuando es joven, lo busca el profeta Samuel y derrama el aceite sobre él. Hay 2 momentos más en los cuales es ungido, como una confirmación del llamamiento que Dios le ha hecho. Entonces quiero que me acompañe a primer libro de Samuel 16, versículo 11. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, a muchos de nosotros Dios, en un momento específico, una administración, un retiro, encuentro, aposento, como usted lo quiera llamar, Dios nos ha hecho un llamado y nos ha dicho algo específico que taladra nuestro corazón y nos persigue. Cuando Dios llama, hace un llamamiento, eso es imposible de dejar a un lado. Entonces vemos aquí a un joven que vivía en un hogar donde era menospreciado. Se cree en la tradición que David probablemente era un hombre o era un hijo extramatrimonial. Por eso en el Salmo 51 dice: aunque en pecado he sido concebido, y bueno, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. ¿Y qué más complementa esa idea? Que en este momento Isaí presentó a todos sus hijos, a los que él creía importantes, ¿verdad? Entonces pasó uno por uno y Samuel empezaba, más atrás usted va a leer eso, Samuel empezaba a sentir en su corazón: este es. ¿Pero por qué lo sentía? Por la apariencia. Entonces unos eran altos, fuertes, vigorosos. Entonces él se dejaba persuadir por eso. Pero cuando pasa uno tras otro y se da cuenta que Dios no está con ninguno de ellos, que Dios no lo aprueba, entonces hace la pregunta que leímos: ¿falta alguien? Y ese alguien estaba allá cuidando ovejas, porque muy probablemente era el rechazado de su familia. De entre sus hermanos era el menos importante, aunque también en esa época el menor por lo general era quien se le ponía en ese oficio. Pero vemos un David que de manera noble y humilde llega a recibir. A ver qué pasó, él no esperaba nada. Aquí no podemos decir: ya Dios le había dicho, desde su nacimiento Dios había hablado, le impusieron las manos en el vientre de la mamá. No, eso no existía. La Biblia no registra eso. Ahí es cuando nos damos cuenta que cada uno de nosotros es un instrumento útil para Dios. Amén. ¿O no lo cree? Diga amén. Cada uno de nosotros es un vaso, una vasija de honra para el Señor, y se cumple lo que dice el apóstol Pablo: de lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a lo sabio y entendido de este mundo. Así que
Adicional al tema de esperar, de aprender a esperar en Dios de forma correcta, quiero que usted empiece a pensar que lo que Dios ha dicho de usted es tal cual, no importa lo que usted está viviendo hoy, ya. Porque Dios no mira el ya, Dios mira un panorama más amplio. Usted y yo somos los que nos enfocamos en el momento, pero Dios está mirando allá, el siguiente paso, y Él sí está preparado. El tema es que nosotros no. Por eso hay que buscarlo de manera diligente. Y vemos aquí la primera unción que se derrama sobre David, y algo que debemos resaltar es que si eso pasa con alguno de nosotros, muchos nos hubiéramos envanecido. Entonces empezamos a hablarle a nuestro papá: a ver, ¿usted no sabe que yo soy el rey de Israel? ¿No entiende lo que acaba de pasar? A los hermanos: ¿y ustedes qué se están creyendo para hablarme así y ponerme a cuidar ovejas otra vez? ¿No ven que vino Samuel, el profeta más famoso de la época, y me ungió? Muchos de nosotros, si pasa eso, y de hecho ha pasado, el momento que Dios hace un llamado y entonces vas a ir a las naciones o vas a tener una gran empresa, nuestro corazón se infla. Eso no le pasó a David. Por eso es que Dios más adelante, junto con otras cosas más, diría: es un hombre conforme a mi corazón. Así que es importante tener la actitud de David, que aunque se le dio la palabra profética, la afirmación del llamamiento, supo esperar y estuvo tranquilo. Obviamente él sabía que a partir de ese momento el Espíritu de Dios iba a estar con él. Por eso en los siguientes capítulos nos encontramos con el suceso cuando Saúl es desechado y empiezan a venir demonios a atormentarlo. Y buscaron en toda la nación quién era útil para ayudar a Saúl y que los demonios huyeran, y el único fue David, porque no era lo que hacía, era lo que tenía, era su esencia. Por eso es que el pastor siempre menciona aquí: no se trata de solamente tocar un instrumento, no se trata de ser músico, se trata de ser adorador, que es diferente, y pasar de hecho de solamente el servicio levítico o lo que hacían los levitas, que era encargarse de su función, sino pasar a un servicio profético, en el cual nosotros, por medio de un instrumento, aunque recuerde que usted y yo somos los instrumentos, ministramos el corazón de Dios. Ahorita al final o en la mitad vamos a ver un poco acerca de eso. Así que David es usado para ministrar a Saúl. Luego de eso Dios lo lleva a pelear contra Goliat y empieza a vivir circunstancias que me vuelve ahora a la realidad. Si a muchos de nosotros nos corresponde pelear con un Goliat, que de hecho nos pasa, pensamos: Señor, pero ¿por qué me pones a pelear con esta situación tan difícil? Tú sabes que yo no estoy preparado. El punto es que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos y sabe por qué nos introduce en circunstancias adversas. Y eso le pasó a David, siendo muchacho, siendo joven, teniendo la unción, pero Dios lo pone a pelear con un Goliat con el cual a los ojos de los demás no estaba preparado. Por eso cuando se presenta delante de Goliat, Saúl como que dice: bueno, ¿y aquí qué pasó? Esto no es normal, un enano no pelea con un gigante. Y entonces se quita su armadura o dispone su armadura y se la pone, y David dice: yo no sé pelear con esto, yo no he venido a eso. Y hace las cosas a la manera de Dios, o a la manera en la cual Dios le ha enseñado. Y así poco a poco se va preparando un hombre para llegar a gobernar, pero no llegó a gobernar de una vez, se tomó un buen tiempo. Por eso es que viene más adelante el segundo momento donde lo ungen. Entonces acompáñeme por favor al segundo libro de Samuel 2, en el versículo 1. Y aquí en el primer versículo hay una clave de por qué David aprendió a esperar en el Señor, o tenía por lo menos la intención de practicar esto. Dice la palabra: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Entonces, ¿cuál es la clave de lo que yo estaba diciéndoles ahí? ¿Quién me podría decir? Yo menciono una clave, ¿cuál puede ser? Consultó. David era un hombre de oración continua, constante, y mire lo que dice ahí también hay un detalle. Consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dice: sí, sube. David se pudo quedar con el sube e irse, ¿cierto? Pero se acuerda y le pregunta: bueno, pero ¿a dónde subiré específicamente? Dime algo más específico. Y el Señor le dice: ve a Hebrón, que significa comunión con Dios y alianza entre los hombres. Entonces David era un hombre que le gustaba ser específico con Dios y que Dios fuese específico con él. Y Dios puede ser específico con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces vemos a Dios distante y no lo vemos como Padre. Al no poder verlo como Padre, no somos capaces, no nos atrevemos a preguntarle de manera directa. Pero David aplicaba la oración en todos los aspectos de su vida. Por eso aprendió a esperar.
porque él confiaba, y si el Señor no hablaba, no hacía. Aunque hay momentos de su vida donde se equivoca, porque usted podría decir, bueno, pero David no era perfecto. Sí, no era perfecto, pero era un hombre que en su manera de proceder y de expresarse ante Dios trataba la perfección, buscaba la santidad. Y nosotros nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. Venimos de una crianza en la cual no se nos impuso pregúntale a Dios, confirma con Dios, consulta a tu Señor. Recuerde que hay una diferencia entre decir Jesús es mi Salvador y Jesús es mi Señor, lo hablábamos ayer. Cuando yo digo que Él es mi Señor, todo empieza a ser importante, y cada área de mi vida yo la pongo en sus manos y le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dime hacia dónde ir, dime cómo hacerlo. David pudo haberse jactado de su posición, porque en este punto, cuando Dios le está hablando, la gente, la nación lo quería más a él que lo que querían a Saúl. Por eso fue que Saúl quiso matarlo, porque hicieron un cántico, crearon un cántico en el cual decía, Saúl mató a sus miles, pero David mató 10,000. Y empezó a hacer la fama de David grande en esa tierra de Israel. Por lo tanto, el corazón de Saúl se llenó de celos y de envidia y quiso matarlo. Pero David nunca utilizó la posición que Dios le estaba dando para usurpar algo que no le correspondía. Jamás se atrevió a ponerse en un lugar donde Dios no le había dicho que se pusiese. Y es lo que nosotros debemos entender. Queremos entrar a un lugar, queremos obtener un trabajo, queremos entrar en una relación, queremos recibir, como el caso de Abraham, un hijo, pero sabemos si realmente es lo que Dios quiere o solamente es una intención de mi corazón y no es el tiempo apropiado. ¿Y por qué digo esto y por qué lo hablo así? Porque si nosotros entendemos que algo que estamos pidiendo no viene de Dios y no es el tiempo apropiado, aunque será después, pues es mejor soltarlo por un tiempo, porque así vendrá paz a nuestro corazón. ¿Para qué desgastarse orando por algo que Dios no me quiere dar 3 años? Si en lugar de eso le digo, Señor, bueno, aclárame, como dice ahí, ¿es lo que tú quieres o no lo quieres para mí en este momento? Si Dios dice no, pues usted se libera y empieza a caminar hacia otro lugar y tiene paz. Amén. Ahora, tercer momento donde David, bueno, no leímos aquí, sigamos porque no hemos aclarado el momento donde lo ungen. David subió allá, versículo 2, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Entonces, clave lo que dice ahí, que lo ungieron para que en primera instancia gobernara solamente sobre Judá, no sobre toda la nación de Israel, ¿verdad? Y hay algo importante, hay un detalle que es de resaltar de la vida de David, y es que aunque Saúl estuvo hostigándolo todos los días de su vida, cada vez que tenía oportunidad lo perseguía, tanto así que David tuvo que esconderse en las ciudades de los enemigos de Israel para que Saúl no lo matara. Pero en ese momento les dice a los que lo sepultan, los da como una bendición o honra lo que acaban de hacer, porque tenía claro lo que era la autoridad. Para nosotros saber esperar y para recibir lo que viene de parte de Dios, debemos aprender a darle el lugar que la autoridad tiene. Si David usurpa el trono y se pone, y lo iban a avalar, toda la nación iba a aplaudir que David fuese puesto como rey y que Saúl fuese desechado de inmediato, pero él supo esperar y entendió el rol de la autoridad. Es importante que nosotros entendamos qué quiere Dios por medio de las autoridades que ha impuesto. A veces nos molesta estar en el lugar donde estamos, en la casa donde estamos, en la iglesia donde estamos, el colegio donde estamos, porque nos incomoda la autoridad, pero es porque no hemos entendido la función de la autoridad, y muy probablemente porque aquellos que les incomoda la autoridad es porque no han sido puestos en autoridad, porque siempre que Dios pone en autoridad la pone para preservar a otros. En el caso de Saúl era diferente, sí, pero David, sin embargo, era un hombre que tenía claro los roles de autoridad. Por eso dice, no me atreví a tocar el manto del ungido de Jehová, jamás lo hizo. Recuerde, solamente una ocasión le corta un pedacito de la túnica y le dice, mira, te tuve a punto de matarte, a esto, como diríamos nosotros, pero no lo hice porque te respeto, parafraseándolo, ¿no? Te respeto y sé quién eres. Debemos decirle así a nuestras autoridades, te respeto y sé quién eres. Y aunque estén de pronto en discrepancia con lo que estás diciendo, te respeto y sé quién eres y de dónde vienes, ¿verdad? Hay que entender que toda autoridad es impuesta por Dios. Amén. Entonces es puesto
para gobernar en la casa de Judá. Tercer momento, donde Dios lo unge. Segundo libro de Samuel 5, no está muy lejos, en el primer versículo. Dice la palabra del Señor, vamos a avanzar. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Así le va a suceder a usted cuando llegue el momento del cumplimiento de lo que está esperando. Muchas personas se van a acercar y le van a dar su respaldo, le van a dar su aprobación, pero si usted espera el momento correcto. Amén. Hueso tuyo somos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Entonces es el momento como cumbre, o donde llega el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo había ungido como rey sobre Israel, pero Dios lo fue procesando. Vaya, acérquese a la casa real, tenga contacto con lo que es un rey. Y entonces le ministró a Saúl de manera directa. Tiene que afrontar la guerra, porque en esa época un rey tenía que ser un estratega militar. Entonces lo pone a enfrentar una guerra, y luego de eso lo unge para gobernar un sitio pequeño, Judá. Y no se desesperó. Entonces mi invitación y la invitación de la palabra en esta noche es que usted no se desespere. Si está haciendo algo que de pronto no es lo que usted siente o percibe que es lo que Dios quiere que usted haga, y aunque eso cuesta entenderlo, debemos asimilarlo. Y lo vamos a hacer por un tiempo, porque al pasar ese momento, al pasar ese proceso y hacerlo bien, como lo hizo José en su momento, Dios nos va a honrar. Amén. Muy bien. Entonces, acompáñeme por favor para ya ir cerrando esta parte. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Voy a ayudar aquí con la pantalla. Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte, por favor? No todos al tiempo, solo uno. Amén. Es clave, fundamental para la vida cristiana y para llevar una vida cristiana en paz, entender que Dios nos ve como hijos. Él no nos ve como bastardos. Si Él nos viera como bastardos, nos deja hacer lo que se nos dé la gana y nos da libertad absoluta. Tranquilo, adelante. Pero por cuanto somos hijos, Él nos quiere formar y nos quiere transformar, dice Pablo, a la imagen o a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso nos mete en procesos de espera, porque en la espera se manifiesta el corazón de un verdadero hijo de Dios. Muchas personas han dejado una iglesia cuando Dios no les da lo que estaban esperando. Muchas personas han dejado de servirle a Dios en un ministerio porque no se hacen las cosas como ellos lo estaban pensando. Por eso es clave entender que Dios nos trata como a hijos, y así se debe llevar la relación de padre a hijo. No lo vea más como Dios, porque usted, si lo sigue viendo como Dios, va a seguir el concepto aquí de que un Dios es alguien caprichoso que hace su voluntad, que todo lo hace a su manera. Eso tenemos en nuestra mente, sobre todo como venimos de una tradición religiosa en la cual se nos dijo que Dios estaba escondido, mirando a ver en qué momento usted se equivocaba para darle un barazo. Y ahí era cuando aparecía Dios, de lo contrario no aparecía. Pero Dios no actúa así. Los que son padres visionan el momento cuando nació su bebé y empezaba a caminar. El bebé iba a 2 centímetros y uno ya estaba con las manos estirándolas porque se va a caer, le va a pasar algo, se va a lastimar. Tal cual opera Dios, tal cual. Porque dice: no forniques, porque Él sabe que eso nos destruye. Él no lo hace porque quiere robarnos deleite o placer. No robes. Él lo hace porque quiere evitarnos dolor y sufrimiento. No lo hace porque querer solamente limitarnos o que es alguien caprichoso. No. Y los que son padres lo pueden entender, y los que no son padres tienen que entenderlo por revelación, que es mucho mejor. Amén. Entonces debemos ver a Dios así, que nos disciplina y nos pone en tiempos de espera porque Él sabe que es necesario. Amén. Volvamos a lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, dice el salmista. Y para esperar pacientemente hay algo importante, y es que se requiere fe. La palabra de Dios dice: sin fe, gracias.
También dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la Biblia nos menciona mucho la fe y es el instrumento fundamental que Dios utiliza para los momentos de espera. Si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos, los primeros versículos en su gran mayoría hablan de un Abraham que supo esperar en Dios, pero le costó haber cometido un error. Así que no se equivoque, no se cuestione más, no se lamente más si hace unos días o hace unos meses cometió un error que le está costando unas consecuencias terribles. Piensen que Dios es fiel y firme y su promesa permanece para siempre, y aunque nosotros nos equivoquemos, Él hace que todo se trastorne y se cumple lo que dice la palabra en Romanos: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero eso no se va a cumplir porque esté escrito, eso se va a cumplir porque usted lo asimila y lo interioriza en su corazón y cree que es así. Señor, yo reconozco que me equivoqué, pero yo sé que tú trastornas lo malo en bueno. Amén. Dígame a eso. Muy bien. Entonces, esperar pacientemente implica fe, o hablemoslo más a nuestros días, confianza, ¿verdad? Acompáñeme por favor a Hebreos 10:35. Espero que muchos de ustedes atesoren esta palabra en su corazón. Dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo somos de los que perseveramos hasta el último momento. No se deje derribar por las circunstancias, porque ha tomado mucho tiempo. Me agoté de esperar lo mismo y Dios no aparece, Dios no me responde. No se preocupe, porque en el momento menos pensado, cuando usted menos lo creía, como le pasó a Abraham, siendo tan viejo, recibió un hijo. Así mismo sucederá con usted y conmigo. En el momento menos esperado va a recibir lo que tanto tiempo ha estado esperando de parte del Señor. Amén. Pero la clave es: no perdáis vuestra confianza, dice el escritor de Hebreos. Amén. Muy bien. Ahora volvamos al Salmo 40. Después de que David dice: pacientemente esperé en Jehová, dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué hizo primero? Se inclinó y luego oyó su clamor. Pero ¿qué hizo que Dios se inclinase y que escuchara a David? Y acuérdense lo que le dije al principio: David no está hablando por un momento específico en ese instante. Muy probablemente cuando él está hablando de eso, está haciendo un recuento de toda su vida. Y yo sé que si usted y yo empezamos a hacer memoria, nos vamos a acordar de muchos momentos en los que Dios nos ayudó. Lo que pasa es que somos desmemoriados y creemos que lo que estamos viviendo es lo más difícil de la vida, pero no nos acordamos de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos levantó, todos los milagros, proezas y maravillas que Él ha hecho. Lo que pasa es que tenemos memoria a corto plazo, entonces eso lo dejamos allí. Pero tenemos que acordarnos a veces de las glorias pasadas y reconocer que Dios estuvo allí, y por cuanto estuvo allí, estará en el presente. Amén. Entonces dice la Biblia que David sabía esperar pacientemente, y eso hacía que Jehová se inclinara y escuchase su clamor. Primero se inclina, que es una actitud, ¿cierto? Una posición, y luego le escucha, o le oye, perdón, y escucha su clamor, o atiende a su clamor mejor. ¿Qué hacía que Dios se inclinara y escuchara a David? Lo que ya yo le mencioné: David era un hombre de oración y que consultaba a Dios de manera constante. No deje que pase tanto tiempo y que las dificultades y el tiempo de espera lo agobien, porque eso pasa. Hay momentos donde la espera nos agobia tanto que nos olvidamos del Señor y nos enfocamos en la espera y en lo que esperamos, y dejamos a Dios de un lado. Entonces pasa 1, 2, 3 días, una semana, un mes, y dejamos a Dios de un lado. No oramos, no ayunamos y no somos proactivos en lo que estamos viviendo. Nos quedamos acomodados y esperamos que Dios nos enseñe. Muchos de nosotros le hemos dicho a Dios: enséñame a esperar, o enséñame a ser paciente, o enséñame a recibir un milagro, o enséñame a tener fe. Con Dios no es docente que quiere enseñarle a uno de manera cognitiva. Entonces te da un versículo y te lo aprendes de memoria y ya apareció la paciencia, o aprendimos a esperar. Él nos mete en los procesos para que nosotros tomemos las decisiones. Toda la vida
Y si nosotros hiciéramos de nuevo como un estilo de encuesta, nos vamos a dar cuenta que para usted y yo pasar a un siguiente nivel, una siguiente etapa en la vida, solamente se requiere de algo. Obviamente es Dios y su gracia manifestada, pero una decisión. Puede ser de obediencia a Dios, o a veces ni siquiera es de obediencia a Dios, es sentido común. Pero lo que pasa es que nosotros nos esclavizamos y hay cadenas que nos atan. La comodidad, el confort, la costumbre, y no nos dejan avanzar. Y es necesario empezar a orar por eso e incluir esas cosas que nos parecen que no son importantes en nuestros tiempos de oración, para que Dios se manifieste. Recuérdelo, Dios no se va a manifestar enseñándole un versículo en la mente, no. Dios pone los momentos y las circunstancias para que lo que usted tiene en su mente y en su corazón lo viva, lo practique. Dios es práctico. Por eso dice ahí: al que amo lo disciplino y azoto, al que llamo hijo. David, esto no lo vamos a profundizar mucho, pero era un hombre que estaba rendido a Dios. Lo vamos a ver de pronto más adelante en el Salmo 51. Era un hombre genuino, que fácilmente no le costaba en sus salmos escribir: pequé, confieso que pequé. Pero nosotros queremos mantener una posición. Entonces no, yo decir que yo pequé, no, eso no es posible. Y ahí lo más triste de todo es que no hablo de Camino de Paz, en este caso hablo en general del sector evangélico. Se ocultan los pecados. Aún el líder de esa persona que pecó le oculta su pecado, porque ¿qué van a pensar? Se va, terrible que él haya pecado. Y es que ¿acaso todos no tenemos la inclinación a pecar? Como lo he dicho en muchas ocasiones, cada uno dentro de nosotros tiene un Judas metido, un Pedro, un Saúl, un Sansón, y todos ellos juntos. Pero entonces cuando leemos esas historias nos sorprendemos. Pero cuando usted y yo estamos a solas o en momentos de presión, sale el Judas que llevamos dentro, el Pedro que llevamos dentro, el Sansón que llevamos dentro. Así que no debemos ver el pecado como algo que no toca a la iglesia, todo lo contrario, es donde más ataca, porque es lo que nos hace resbalar y no llegar a la meta. Así que debemos tener la actitud que tenía David, que confesaba su pecado. Y es donde quiero llegar entonces al Salmo 51, diciendo esas dos cosas. David era honesto en reconocer su pecado, aunque tuvo que Natán como que hacerle fuerza ahí, y amaba la presencia de Dios. Acompáñeme al Salmo 51. Señora, Salmo capítulo 51. Vamos a leer desde el versículo 11 y 12 únicamente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y más atrás está diciendo: mis huesos están envejeciendo a causa de mi gemir todo el día, como lo que decía el pastor. He ocultado mi pecado, pero ya no puedo más, tengo que sacarlo a la luz. Y confiesa su pecado. Y hay algo que yo le quiero decir con esto, no le voy a decir el versículo, pero este pecado que David está hablando es cuando comete adulterio con Betsabé, y a causa de ese adulterio viene un hijo. El profeta Natán viene y lo confronta por medio de una parábola y le dice: tú eres ese hombre que ha pecado. Entonces David se quebranta, reconoce y empieza a orar. Se mete en ayuno y en oración mucho tiempo, porque Natán le dijo: el niño va a morir. Y él empieza a orar para que el niño muera, que no muera, que no muera. Empezó a ayunar. Y al pasar los días el niño muere. Se cumple lo que dijo el profeta, porque venía de parte del Señor. Cuando el niño muere, David automáticamente cambia de actitud y empieza a comer, porque duró mucho tiempo sin comer. No hablaba con nadie, se aisló a causa de su dolor, tanto por su pecado y ver cómo una vida estaba siendo afectada a causa del error de él. Pero más adelante, unos versículos más adelante, se habla del nacimiento de Salomón. Y me sorprende y me impresiona que en medio de un error, que en medio de un pecado como el que cometió David, que obviamente fue grave con muchas consecuencias, Dios lo premia con un hijo que sería rey sobre la nación. Así que yo quiero que usted tenga paz, obviamente, si usted tiene la actitud correcta, porque si usted no está teniendo la actitud correcta frente a su pecado, Dios no va a hacer eso. Pero si usted se arrepiente de la manera correcta, como David lo hacía, le aseguro que aunque usted haya pecado, Dios le va a bendecir. Y esa es una carga que todos llevamos por dentro. Yo pequé y ahora Dios, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿No me va a salir el trabajo? A veces somos tan infantiles para tratar a Dios. Entonces creemos que porque ayer dije una mentira, la hoja de vida que voy a llevar, ya la persona va a ver ese pecado y Dios va a cerrar puertas. No, Dios no opera así. Dios opera directamente con usted y conmigo, al corazón. ¿Te arrepientes o no te arrepientes? ¿Cambias o no cambias? Pero lo demás es externo. Aunque Dios influye en todo, sí, pero debemos sentir que realmente hemos sido perdonados
y decir lo que decía David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amaba la presencia de Dios. Para él perder la presencia de Dios, eso sí era perderlo todo. Por ningún lado mencionó el reino. O usted cuando ha leído el Salmo 51 ve que menciona el reino, jamás. Pero uno a veces: Señor, no me quites el ministerio, no me quites la empresa, no me quites mi familia. ¿Y qué tal si le decimos: no te alejes de mí por causa de mis errores, por causa de mi afán por obtener cosas y por no saber esperar? Eso sería diferente, marcaría la diferencia. Amén. Ahora esto dice luego en el siguiente versículo del Salmo 40, versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos o no nos hemos sentido en ese lugar? ¿Qué representa ese lugar? Un pozo y lodo representa algo inestable, algo que no es seguro. Ese lugar representa eso: inseguridad, frustración, temor. ¿Cuántos de nosotros no sentimos eso? Pero David no está diciendo: sácame. David está diciendo: ya me sacaste y te honro por lo que has hecho. Y yo quiero llevarlos en esta noche a que seamos agradecidos con Dios, porque cuando agradecemos lo pequeño, Dios se manifiesta en lo grande. Si nosotros no agradecemos lo poco de Dios, jamás nos dará lo mucho. Por eso David recibía, porque él sabía disfrutar la primera unción, la segunda unción, la tercera unción, con Saúl, sin Saúl. Se deleitaba porque su deleite era Jehová. Amén. Muy bien. Entonces Dios, téngalo por seguro que Dios nos va a sacar si actuamos de la manera correcta. Entonces es necesario empezar a meditar en el amor del Señor, porque el amor de Cristo, o el decir Cristo te ama, se nos ha vuelto también una idea mental. Entonces se ve en los grafitis, se ve en las paredes, se ve en Facebook: Cristo te ama. Pero de leer en la Biblia o de leer en una pared Cristo te ama, a sentirlo, hay kilómetros de distancia. Hay mucho camino que recorrer. De leer y de pronto medio pensar que Cristo me ama, a llegar a sentir que Cristo me ama. Cuando yo siento que Cristo realmente me ama, viene en ese mismo momento de manera automática el perdón. Y no el perdón de Dios muchas veces, sino el perdón que cada uno de nosotros necesitamos darnos a nosotros mismos. Porque nos cuestionamos: yo por qué no puedo hacer esto, yo no por qué no puedo decidir, yo debería hacer esto pero no sé, hay algo como que me amarra, y eso nos da culpabilidad. Cuando entendemos el amor del Señor, la culpa desaparece, se manifiesta el amor de Él, el perdón de Él y el perdón que usted y yo nos tenemos que expresar. Pasemos, luego de decir eso: me sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En Dios hay seguridad, y lo que yo les venía diciendo, Él transforma lo bueno en malo. Muchos de nosotros creemos o hemos llegado a pensar, y eso es naturaleza humana, cuando hay un momento difícil, que eso no va a cambiar, que eso va a seguir igual. Cuando viene una enfermedad dice: no, pues ya tocó, ¿cierto? Cuando no se eleva uno espiritualmente. Pero aquí hay un cambio drástico entre pasar de estar al borde de la muerte, porque eso representa el lodo cenagoso, inseguridad, inestabilidad, frustración, a pasar a estar seguro sobre una peña. Pero no nos ponemos nosotros, nos pone Él, por esperar en Él pacientemente, por acudir a Él en los momentos correctos, de la manera correcta. Es Él quien nos va a llevar a la peña. Él es quien va a enderezar nuestros pasos, dice la Biblia ahí. Aunque nosotros tengamos ideas incorrectas, y es normal equivocarse, pero si ponemos eso delante del Señor, ¿Él qué va a hacer? Con su soberanía va a empezar a encaminar todo. Cierra puertas, de hecho a usted le está pasando, Dios le está cerrando puertas, y usted se pregunta: ¿por qué me cierras puertas? Ya está la respuesta: porque Él sabe que no conviene. Entonces no preguntemos más: Señor, ¿por qué me cierras puertas? Gracias porque cerraste esa puerta, de pronto lo entenderé más adelante. Eso es una actitud madura y no infantil con Dios. Amén. Y quiero decirles esto que está en Isaías 43 como algo que sale realmente del corazón de Dios para cada uno. Isaías capítulo 43, versículos desde el 18 vamos a leer, y con esto voy a tener que terminar. Isaías capítulo 43, versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, milagros, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, usted y yo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará,
Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Hay una voz de esperanza, luego un regaño, y mire lo que sigue en el 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, y ahí debe ponerle usted su nombre, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hay una palabra de esperanza para su futuro, hay una palabra de bendición, y yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y vamos a terminar orando para que el Señor nos ayude a esperar en medio de tiempos difíciles, a esperar pacientemente. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que nos ayudes a esperar, que nos enseñes, y que en los momentos donde se deba manifestar la paciencia, la fe, lo sepamos aplicar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mira cada corazón, mira cada vida, Señor. Toma el control en esta noche. Yo te pido que empieces a ministrar el corazón de cada uno y pueda venir esa libertad. Puede ser por medio de las lágrimas, por medio de esta oración, por medio de un cántico, Señor. Enséñanos a esperar, Padre. Enséñanos a esperar. Enséñanos a esperar. Yo necesito aprender, Señor. Dice no es posible. Así es, Señor, así nos sentimos. Pero mi corazón Confiamos, Señor, una vez confiado más está en ti. Tú siempre has sido fiel, siempre, me has sostenido, siempre lo serás. Y esperaré pacientemente. Aleluya. Cueste lo que cueste, ayúdanos a aunque esperar. la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes. Dile al Señor que te perdone por querer apresurarte. Dile al Señor que te perdone por querer hacer las cosas a tu manera. Y quiero que interiorice lo que dice esta canción. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Para ti todo es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Recuerda los momentos donde Dios se ha mostrado fiel, y así como lo hizo en el pasado, lo hará en el presente, lo hará en el futuro. Pacientemente. Señor, presentamos una iglesia que aprende a esperar en ti, una iglesia que está dispuesta a pagar el precio por hacer tu voluntad. Confiamos, Señor, en tu providencia, en tu sabiduría.
siempre entendimiento. tienes el control. Gracias. Quiero cerrar dándote gracias por mi vida y por la vida de mis hermanos, porque has cerrado puertas que nosotros obstinadamente queríamos que se abrieran, pero tú las cerraste porque era tu voluntad y porque era bueno para nosotros. Hoy te pido que pongas paz en el corazón de mis hermanos, paz en medio del esperar, paz en medio de la tribulación, paz en medio de las lágrimas, paz en medio de la deuda, paz en medio de la incertidumbre. Confiamos de corazón, confiamos de corazón, confiamos de corazón. Así es. Tu iglesia aprende a esperar, tus hijos, nosotros aprendemos a esperar. Aleluya, Señor, gracias por la paz que estás depositando. Estoy seguro que estás poniendo paz en el corazón de mis hermanos. Gracias por cuidarme. Gracias por decir de mí que soy amado. Gracias por prometerme allí en tu palabra que bendecirás mis generaciones. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, honra, gloria, honor a tu nombre, porque tú harás prodigios, señales y maravillas con aquel que espera en Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor.